Hola parceros, bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast. En este capítulo voy a contarles un poco acerca de las narrativas de violencia en Colombia, partiendo desde la década de los 50. De Parche con las letras nace la infinita necesidad de cuestionarnos absolutamente todo. Y no hay mejor camino que el construido con palabras propias. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Han cambiado nuestras formas de expresión? ¿Quiénes somos? ¿Por qué compartimos historias? Así que vení, parchémonos con las letras, matémonos la cabeza un rato. Tenemos muchas cosas por contar, compartir y sobre todo por aprender. Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado por las historias e ideas de expertos, amigos, profesores y gente que admiro. Las narrativas de violencia en Colombia han sido una constante por más de un siglo, y no es para menos. La historia de Colombia ha sido protagonizada por la violencia política. Las guerras civiles, el asesinato de grandes líderes políticos, el narcotráfico y diversos hechos de la vida nacional han tenido como protagonista un enfrentamiento por causas políticas. La literatura, la historia, la sociología y la crónica han otorgado a la violencia un protagonismo importante en la configuración social, política, cultural y económica del país. Estas narrativas han buscado dar voz a quienes se ven afectados, directa o indirectamente, por la violencia. Eventos como la lucha bipartidista, la incidencia del narcotráfico en el Estado y en la consolidación de grupos armados, la guerra de los 1000 días y el conflicto armado con las guerrillas y grupos al margen de la ley han incidido en la producción artística, a tal punto que el motivo de la violencia se ha convertido en una narrativa relevante en la producción literaria del país. Un hecho importante para la literatura en Colombia fue la lucha bipartidista ocurrida entre las décadas de los 50 y 60, de donde surgen las llamadas novelas de la violencia partidista. Los escritores de forma masiva se preocupan por plasmar el ya mencionado suceso, y se produce un número considerable de novelas sobre una misma problemática, la violencia. Entre 1949 y 1967 se publican 70 novelas y centenares de cuentos, es decir, la literatura colombiana por primera vez integra a sus narrativas completamente el plano de la realidad que la rodea, y nos permite evidenciar cómo un hecho político, social, histórico y cultural estimula no solo a escritores, sino a diversos actores de la sociedad a recrear un tema que de alguna manera los afecta o los conmueve. Todo ello desemboca en la denominada literatura de la violencia, que siguiendo el tesauro de la Universidad de Antioquia, se llama literatura de la violencia porque hay un grupo de escritores que experimentaron la violencia social y política en carne propia y se encargaron de dar cuenta de dicho fenómeno desde las posibilidades de la estética literaria. Algunos ejemplos de las obras con el tema de la violencia de los años 50 y 60 son Viento Seco, Baladas de la Ley, Ciudad Enloquecida, Las Memorias del Odio, entre otras tantas. También se encuentran obras que narran el hecho histórico de manera poética, como por ejemplo El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Calderón. Sobre esta novela sí tengo un recuerdo muy especial, y es que en el colegio nos colocaron a hacer un análisis sobre esta obra, que fue una de las primeras que leí, y justo allí me di cuenta de que quería aprender más sobre literatura. Allí se fue, gestando, allí se empezó a gestar mi camino literario. También encontramos El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, Espejo sombrío, de Fernando Soto Aparicio, entre muchas otras. La literatura colombiana, en especial las narrativas de violencia, inician un proceso de transformación en cuanto a su mirada e interiorización en la década de los 60. Se empieza a interiorizar el flagelo de la violencia política y la ficción ocupa un lugar importante en la creación. Las obras, por su parte, dan cuenta para este punto de una perspectiva más crítica en cuanto a hechos pasados, presentando propuestas narrativas con formas de expresión más consolidadas que trascienden lo anecdótico y moralista sin preocuparse por identificar quiénes son los buenos o quiénes son los malos. En la década de los 70, la narrativa, siguiendo ese proceso de interiorización de los 60, se preocupa mucho más por el hecho estético y por el lenguaje a la hora de dar cuenta de la violencia en el país.
Obras como la de Alba Lucía Ángel, titulada Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, nos permite evidenciar cómo la literatura acompaña la historia narrativa del país. Ya en la década de los 80, otras formas de violencia aparecen en el país de diferentes procedencias y formas que violan los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Todo esto nos lleva a hablar de una narrativa literaria y testimonial de hechos relacionados con las actividades del narcotráfico. La narrativa testimonial en esta década se ve protagonizada por la serie de crónicas escritas por el historiador y sociólogo Alfredo Molano. Uno de mis escritores favoritos, sin duda alguna. Es el lenguaje literario el que lleva consigo la responsabilidad social de los escritores con sus realidades. Uno de los libros a los cuales les tengo mucho aprecio de Alfredo Molano es Ahí les dejo esos fierros. Son historias desgarradoras y voy a hacer una adaptación de una historia que se incluye allí en uno de mis videos, así que pueden darse la pasadita por mi canal y allá van a encontrar otro contenido acerca de estas narrativas. Es justamente en los 60 cuando se empieza a hablar de una narrativa testimonial, entendida esta como aquella que partiendo de la oralidad o testimonio noveliza las experiencias de una persona. Siguiendo estas ideas, esto quiere decir que hay una transformación en cuanto a las narrativas de violencia en el país. Hablamos de unas narrativas de violencia y luego hablamos de unas narrativas testimoniales. La década de los 90 trae consigo el debate posmoderno en el cual se rechazan aquellos cánones con carácter universal, lo cual da una libertad a la producción estética. Las obras literarias siguen transversalizadas por el motivo de la violencia, pero la construcción se diversifica. Así pues, estas producciones literarias ofrecen múltiples miradas y múltiples opciones de interpretación. Todo esto nos permite evidenciar que efectivamente el tema de la violencia ha corrido paralelo con la conciencia política del país hasta en años posteriores e incluso ahora mismo. Y que, como afirma Laura Restrepo, la violencia ha sido el punto de referencia obligado de casi 3 decenios de narrativa. No hay autor que no pase directa o indirectamente por el tema. Este motivo está siempre presente, subyacente o explícito en cada obra.